Ya se han cumplido 2 semanas del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales y el virtual presidente electo de México ya ha sostenido varias reuniones importantes, los encuentros con las cúpulas empresariales, con los integrantes de quienes estarán en su gabinete, con los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores, con legisladores y de forma más reciente con los pesos pesados del gobierno de Estados Unidos apenas el viernes anterior. Esto sin dejar de lado la presentación de lo que podrían ser 12 iniciativas de reforma de ley prioritarias para lo que él ha llamado la cuarta transformación de México. El nuevo gobierno aún no toma posesión, pero ya ha mostrado lo que será su estrategia. Es el tema de esta noche y para hablar de él, doy la bienvenida a nuestros compañeros en la mesa. Martín Espinosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pascal. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. También nos acompaña Nacho Lozano. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches. Gerardo Galarza. Gracias, ¿Cómo Pascal. estás? Buenas noches a todos. Y José Buendía. Buenas Pepe. noches, Pascal. Buenas noches a todos. Bueno, Pepe, te toca abrir. ¿Cómo ves estos 15 días de un equipo de transición que está ya empezando a tomar forma de lo que podría ser dentro de un plazo muy lejano, porque la transición mexicana es muy larga, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A tomar forma y a tomar rápida forma, en efecto, muy rápido. Pareciera que se habían preparado para esto. La verdad es que la capacidad de reacción que han tenido ha sido notable desde los primeros días, mandando mensajes para tranquilizar los mercados. Luego las reuniones, como referías, con las cúpulas empresariales y movimientos dentro del propio equipo de transición de López Obrador para preparar algunos de los principales retos, como por ejemplo la noción del TLC, con los ajustes y el ingreso de Marcelo Ebrard en la primera línea de la política exterior o de los contactos responsables de la política exterior. La verdad es que ha sido muy rápido, da la impresión de que en efecto estaban o se habían preparado para esto. No solamente creo que es una cuestión de oficio, yo creo que lo planearon incluso desde la campaña, es una hipótesis, pero en cualquier caso ha sido tan vertiginoso que uno de los primeros saldos evidentes es la desaparición prácticamente del gobierno actual en las últimas 2 semanas, después de haber sido uno de los presidentes más mediáticos, más visibles. El gobierno del presidente Peña prácticamente ha desaparecido del mapa o ha quedado relegado en un segundo plano, en una transición, como tú decías, muy larga. Son casi medio año todavía su lo cual pone de administración. manifiesto ese problema, ¿no, Pepe? Porque México tiene, como ningún otro país del mundo, una transición larguísima, que es una herencia que nos viene del siglo XIX, cuando se atravesaba el país en carreta. Sí, por supuesto, ahora es un poco Lo más digo en rápido. serio. Sí, yo sé, pero es mucho más rápido y lo que vamos a tener es 5 o 6 meses en el que pareciera que la plaza, digamos, ya se cedió y aunque ni siquiera ha sido declarado como presidente electo, pareciera que en funciones el que está gobernando López Obrador, aunque no sea así, es un asunto absolutamente mediático, porque el mando, como él incluso se ha encargado de decir, a ver, vamos a respetar hasta que se cumplan los plazos legales para tomar decisiones, pero sí, ahí pareciera que hay cierto riesgo, sobre todo de vacíos. Pero incluso ese es largo, porque si nos atenemos a los tiempos del Tribunal Electoral, la declaratoria de presidente electo no llegará antes de fines de agosto, y probablemente principios de septiembre. 6 de septiembre. Podría adelantarse un poquito porque Si Peña fue el 31 de agosto. No hay impugnaciones, Sí. o por una menor cantidad de impugnaciones. Ahora, pareciera pues que el gobierno ha sido ya trasladado. Ahí está. Lo vemos en las primeras planas de todos los periódicos, todos los días, en todos los principales medios. Pero repito, la transmisión del poder no se ha dado y las decisiones y la responsabilidad de ellas siguen correspondiendo por lo pronto al presidente Peña. Y todavía estamos en los tiempos de la 63 legislatura, ¿no? De la 64. Sí, oficialmente no han terminado. Los señores diputados y señores senadores siguen en su cargo. Son los responsables en este momento de cualquier... No estamos en periodo, hay que decirlo, en periodo ordinario, pero se podría convocar incluso en extraordinario si el presidente o los señores legisladores lo decidieran. Bueno, hay amagos de por ahí. Entonces, sí, este es un fenómeno terrible. Yo estoy de acuerdo con Pepe, que qué bueno que ha habido señales, no solamente del candidato triunfador,
sino de incluso la institución mexicana, ¿no? Así en general, la institución mexicana, el reconocimiento de los opositores de Andrés Manuel López Obrador a la derrota, la salida pues, airosa, por lo menos, del INE y de su presidente, y el reconocimiento del propio presidente la misma noche, creo que tranquilizó mucho, sobre todo lo que se temía en los mercados financieros. La designación ya conocida de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda, que pues es un hombre que tiene los contactos suficientes con los personajes de este asunto. A mí me preocupa más todo este asunto que se está tomando, ¿no? La avalancha en 15 días, por lo menos de anuncios de iniciativas. Hay que decirlo claramente, Andrés Manuel López Obrador en este momento, aunque quisiese, y hasta el 1 de septiembre, sus diputados, ninguno tiene derecho de iniciativa. Son anuncios mediáticos, sí. Claro. Y seguramente lo harán en cuanto él tome posesión, o bien sus propios legisladores de Morena lo harán a partir del 1 de septiembre. Los anuncios, las reuniones, las sorprendentes reuniones con los empresarios, por ejemplo. Y a mí me preocupa, y todo lo que ha ocurrido en esos 15 días, pero me preocupa mucho este aparente regreso a modelos ya vividos en México. No digo que superados, voy a dar el beneficio de la duda. Digamos que vamos a decir que el modelo corporativista no funcionó por la gran corrupción y que ahora sin corrupción podría funcionar. Pero son modelos que están superados en México y que no han sido buenos modelos ni ejemplos para México. En lo económico se habla mucho del desarrollo estabilizador, de los 50 a los 70. Sí, de los 50 a los 70 el país creció a 4,5%, 5% anual, sostenidos, y la inflación estuvo muy controlada, hubo generación de empleos, es cierto, pero también son 2 décadas de las peores décadas de la represión mexicana. En esa etapa del desarrollo estabilizador ocurre la represión a los estudiantes del Politécnico en el 56, el movimiento ferrocarrilero en el 58, el movimiento médico en el 65, el asesinato de la familia de Rubén Jaramillo en el 62, 61, en Cuernavaca y aquí en el Distrito Federal, toda la familia, pues, por supuesto el 68 emblemático, y para terminar el 71 todavía con el gobierno de Luis Echeverría. Entonces hay que verlo. Un modelo corporativo que ya estamos viendo, el fortalecimiento de algunos sindicatos, hay que decirlo abiertamente. Un sindicato preferido va a ser el sindicato minero, y después el sindicato magisterial. Seguramente resurgirán sindicatos muy poderosos como aquella FETSE que hasta el petrolero, ¿con quién? Y hasta el petrolero, quién sabe. Pero por ejemplo el del IMSS, o el del ISSSTE, o estos sindicatos de burócratas que son muy poderosos, y entonces pues se está reviviendo eso, y son modelos que por lo menos para algunos de nosotros que tenemos un poco más de edad ya fracasaron. Eso es lo que me preocupa. Ahora bien, hay 2 asuntos. También la preocupación, pues existe la esperanza. El problema de la esperanza es que muchas de las promesas de campaña, promesas electoreras que tuvieron su razón de ser en el momento de conseguir votos, se empiezan a diluir también muy rápidamente en 15 días. El asunto del aeropuerto, por ejemplo. Pues hay 4 versiones ya, en 15 días, de que se va a seguir, de que no va a haber, de que se va a modificar el proyecto o que se van a cambiar de constructores. ¿Diluir o van tomando forma? ¿Estás de acuerdo? Sí, porque termina lo electoral político, pero no sabemos a dónde va a ir, ¿no? Pero todavía no sabemos dónde va a ir, ¿no? Y muchas de las personas que votaron en ese sentido, otros promesas que se están haciendo y que son muy atractivas, lo comentábamos antes del programa tuyo, Pepe, el asunto, Pascal, el asunto de la descentralización. Se anuncia una gran descentralización burocrática con una centralización política. Son las 2 contradicciones. La descentralización burocrática, es decir, a ver, lo comentábamos, la logística, ¿cuánto va a implicar? No solamente en dinero, sino para los burócratas. Como una familia de 2 burócratas, alguien que trabaja en la SEP, alguien que trabaja, por ejemplo, en Sedesol, la mujer se va a Oaxaca, diciendo que si la SEP va a Oaxaca, y el marido se va a Hermosillo a seguir a la Sedesol, con un crédito del Fobiste en Ecatepec, sin haberlo terminado de pagar, con niños en la primaria y en la secundaria o en la preparatoria. No es tan fácil, más allá del costo. Y segundo, el asunto de la centralización política, a mí sí me preocupa mucho eso. El asunto de los coordinadores, de las delegaciones, de la delegación del gobierno federal en los estados, ¿sí? Yo conozco dos modelos. Uno, los 2 nada recomendables, los jefes políticos de Porfirio Díaz y los gobernadores civiles de Francisco Franco, ¿sí? Ninguno de los 2 son muy esto. ¿Qué va a pasar? Ya pasó, y hay una lucha democrática atrás de eso en México. Antes del 85, los gobernadores de México
decidían sobre las participaciones federales. Y hubo una reforma en el 115 impulsada por Salvador Nava Martínez, que la ganó finalmente. Cuando Carlos Longitud se quedaba con el dinero que le correspondía al ayuntamiento opositor de la capital potosina. Y se consiguió en el 85 una reforma al 115 constitucional para que los municipios manejaran directamente esas reformas. Las nuevas coordinaciones del gobierno federal en cada un estado van a crear una especie de vicegobernadores o de gobernadores alternos con todo el dinero. Gobernador a la sombra. Gobernador a la sombra o estas cosas. Es preocupante eso. O vigilante en jefe del gobernador constitucional, ¿no? Exactamente. O sea, hay dos tipos de señales. Las preocupantes y las otras que pueden tener esperanza. Se ha reiterado que no habrá más impuestos, lo cual a mí me parece correcto, sobre todo para los que pagamos impuestos, que somos generalmente los causantes, los cautivos que le llaman, ¿no? Que no va a haber derroche, me parece muy correcto. Y creo que sí, uno de los, yo entiendo que uno de los elementos de votación mayor fue el enojo y el hartazgo de la sociedad frente a este despilfarro. ¿Cómo estaban gastando? Sí. A ver, Martín Espinosa, ¿cómo has visto estos 15 días de Mira, vértigo? Yo tengo sentimientos encontrados. Yo vengo de una generación que nació en los 60s. Es decir, arriba de 50 años de edad en este momento, y me ha tocado vivir la parte final del viejo régimen priista y todo el periodo de cambio del modelo neoliberal en los 90, del triunfo del panismo en el 2000 y ahora este momento sin duda histórico que estamos viviendo a partir de 2018. Y tengo visiones encontradas, tengo sentimientos encontrados, como decía Galarza, precisamente porque hay iniciativas que yo creo que responden mucho a lo que el ciudadano ordenó en las urnas el 1 de julio. No más despilfarro, no más corrupción, más acotamiento del poder público por parte de los ciudadanos. Pero veo todavía esas viejas formas del antiguo modelo político mexicano que están resurgiendo con el triunfo de López Obrador. Por ejemplo, el desfile en estos últimos días en la Casa de Transición de la Colonia Roma en la Ciudad de México, de decenas de grupos de todos colores y sabores que acuden a la casa del próximo presidente de la República a decirle, resuélvame este problema, traigo este conflicto en mi comunidad. Quizá ante el ayuno que tuvimos durante muchos años de un líder social o de líderes sociales que realmente respondieran a las necesidades del pueblo. Y esto erige a la figura del virtual presidente electo en una especie de solucionador de todos nuestros problemas, como sucedía hace más de 30 años en el país, donde el gobernador, el cacique, el líder, era el que le resolvía los problemas a las comunidades, y de ahí se crean los corporativismos de los que ya hablaba precisamente Galarza. Y otro tema, estamos asistiendo sin duda al resurgimiento de la vieja máxima del antiguo sistema político mexicano anterior a los 90s, que era el famoso estilo personal de gobernar. Es decir, el presidente en turno imponía su forma de gobernar y esa permeaba en todas las instancias gubernamentales, ya sean federales o locales o municipales, y todo mundo se cuadraba ante el jefe máximo de la nación. Es que es el que ganó. Por eso, y además ganó con una amplia participación de los votantes y con un amplio margen que ni los mismos analistas habíamos previsto antes del 1 de julio. Es decir, estamos viviendo ese viejo modelo chocando con las nuevas formas, pero también con una gran necesidad de la gente de depositar en alguien esa falta de liderazgo que hubo durante muchos años en materia social, sobre todo en las comunidades del país. Oye, pero en ese choque, las viejas formas van destrozando las nuevas formas, ¿no? Exactamente, ese es el riesgo. Se notan más sólidas, ¿no? Ese es el riesgo, y sobre todo la añoranza de las generaciones a las que yo pertenezco, de regresar al viejo modelo donde tú te desentendías de los problemas sociales porque sabías que había un líder, que había un cacique, que había un gobernador, un gobernante que te iba a resolver tu problema, que te iba a dar el subsidio, que te iba... Pues, o sea, de ahí nace toda la parte
digamos, viciada del sistema electoral mexicano, donde el votante votaba a favor de los candidatos del PRI por todo lo que ellos significaban. El paternalismo es pieza esencial del elemento del corporativismo y del presidencialismo. No sé qué diga Nacho, que nos interesaría saber mucho su opinión ya como una generación muy joven. No, es lo que O sea, preguntar, nosotros Nacho. estamos depositando otra vez en una sola persona o en un solo grupo político gran parte de las decisiones que competen a toda la sociedad. Recordando que eso fue muy pernicioso. Totalmente. Martín. Y sí, Totalmente. efectivamente, Nacho, ¿cómo la ves? Muchas gracias. Pues, a ver, yo creo que han tocado varias cosas, muchas cosas. Pepe dice algo muy interesante, pareciera que llegan preparados. A mí lo que me llama la atención es que siempre estuvieron ahí y no, a lo mejor no nos clavamos lo suficiente en conocerlos a profundidad. Es decir, fue el único candidato que en campaña abrió las cartas de su gabinete y dijo, voy a trabajar con estos, que efectivamente ya tenían una trayectoria, que efectivamente ya tenían una historia. Y esos no hacían campaña, esos a lo mejor estaban preparados. No hacían campaña, pero hacían los planes, ¿no? Hacían, esto vamos a hacer en el tema económico, esto vamos a hacer en el tema de relaciones internacionales, esto Así vamos a es. hacer en el tema del sindicalismo. En ese sentido, yo sí los veo preparados así, pues. Es decir, hubo ajustes, ¿no? El tema de Menores. Marcelo Ebrard, ser el nuevo canciller, ¿no? Finalmente se mantiene Graciela Márquez en la Secretaría de Economía. Eso mandó un mensaje importantísimo. Este reconocimiento a la autonomía del Banco de México mandó otro mensaje importantísimo que incluso llevó al dólar abajo de los 19 pesos, ¿no? Que fue algo importante. Ursúa, marcando sobre todo, yo vi a Ursúa la diferencia entre el Andrés Manuel López Obrador candidato. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador, que es muy distinto al presidente electo y que luego va a ser distinto al presidente constitucional. Ursúa diciendo, a ver, nosotros lo que dijimos sobre los gasolinazos es efectivamente que no íbamos a subir los precios de los combustibles. Sin embargo, hay una cosa que se llama inflación. Y así hemos visto a una serie de los otros equipos que efectivamente no es que estaban escondidos, es que estaban pues, en la banca esperando a hacer llamados, a hacer los cambios o a entrar el equipo completo. Porque una cosa era la campaña y otra cosa ya es empezar a tomar decisiones. Yo creo que ¿no? una cosa fue el lenguaje de la campaña y otra cosa es aterrizar el lenguaje de la campaña. Es decir, incluso los propios integrantes del equipo de Andrés Manuel López Obrador años atrás habían tenido una opinión muy particular sobre Donald Trump, una opinión muy particular, ¿no? Sobre la economía, sobre los gasolinazos que hoy han venido a aterrizar, ¿no? En este periodo. Me gusta muchísimo el asunto de. Yo no veo, Martín, como un grupo o varios grupos acercándose a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, no hemos visto al PRI, no hemos visto al PAN y no hemos visto al PRD sentarse precisamente con el equipo de Andrés Manuel López Obrador para ver qué vamos a hacer desde el Congreso. Las placas del auto. Están los checando. partidos andan viendo a ver qué pasó. Pero los ¿no? gobernadores sí, que es evidentemente algo bien interesante. Es decir, efectivamente, yo sí veo que las formas siguen siendo las mismas, que de repente se mueve todo para que todo se vuelva a acomodar en el mismo lugar. ¿No? Vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses con esos gobernadores con quienes se enfrentó duramente en campaña y quienes se enfrentaron con Andrés Manuel López Obrador en campaña, y vamos a ver cómo se va a escribir el presupuesto. Pues bien, vamos a hacer una primera pausa para regresar con esta discusión. Esto es Entre Líneas, no se vaya, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando esta noche de las primeras 2 semanas de Andrés Manuel López Obrador como virtual presidente electo. Pepe, no hay impugnaciones, no habrá impugnaciones a la elección presidencial y eso le ha dado un campo muy abierto, a diferencia de los anteriores presidentes, de Enrique Peña Nieto, sobre todo de Felipe Calderón, para pues ocupar ya, desde ya, las primeras semanas en hacer trabajo. Tan es así que incluso se irá de vacaciones a partir de mañana y hasta el jueves
López Obrador. Bueno, y un mandato contundente de las urnas, ¿no? El triunfo, bono de el triunfo que legitimidad le enorme. dan, 53% es muy alto, junto con, y ahí coincido con lo que decía Martín. Pero no con tiene que una- perder tiempo en justificar, en comprobar, en conflictos postelectorales, en conflictos que es donde postelectorales. habían estado ahí entrampando el asunto. Y al mismo tiempo, y coincido con lo que decía Martín, una demanda de cambio en las urnas, que debe ser una de las preguntas que lo persigan aún, decir cómo va a responder a esa demanda tan grande y esa concentración digamos, de concentración de poder que dieron a Morena y al propio Andrés Pero ya lo Manuel. está respondiendo, Pepe. Las En urnas. el gobierno Sí. ya hay una primera idea, el tema de las drogas, ya están hablando del tema del presupuesto, las reuniones con el sector empresarial. A mí me parecieron, híjole, incluso el video que publicaron algunos de ellos, donde les costaba trabajo aceptar que Andrés Manuel López Obrador ganó apabullantemente el 1 de julio. Y por el otro lado, Coparmex y los demás organismos, pues felices trabajando ya y planeando con Andrés Manuel López A Obrador. ver, yo creo que justo ese es el punto. Sí ha habido una actividad vertiginosa y se han producido anuncios muy diversos, con la salvedad de que, como decíamos en el primer bloque, todavía no es un gobierno en funciones, ni siquiera es un presidente electo. Algunas pueden caminar más rápido que otras. Por ejemplo, veo dos. Pone en el centro, como era esperable, el tema de la corrupción, principal promesa de campaña, y trata de acercarse por dos vías. Una, a través de un acuerdo con el gobierno saliente para poder trabajar en conjunto en el presupuesto. Ahí parece que, aunque no sea presidente electo, bueno, se están creando las condiciones para que algunas de sus propuestas las puedan recoger, ya lo dijo Aunque el todavía no propio queda claro lo del secretario de fiscal. Hacienda, pero por lo pronto puede recoger todo el tema de reducción de los salarios a la alta burocracia, quitar privilegios. ¿Por qué? Pues porque el propio gobierno saliente ya ha dicho, el secretario de Hacienda, Anaya, que van a trabajar en conjunto para confeccionar el presupuesto 2019. Entonces yo creo que por ahí ya van caminando y el argumento es muy sencillo. El presupuesto de 2019 va a aplicar cuando él ya sea No solamente eso, presidente se prevé. de la República. Si Se fuera un prevé año normal, la- tenían que entregarlo el 8 de septiembre. Sí, Y ahora no, lo pueden entregar hasta el 8 de diciembre porque va a ser responsabilidad del nuevo gobierno. Sí, exacto. Esa es una justificación suficiente y yo creo que por ahí sí van a caminar ya algunas de los temas que incluso vienen o forman parte de su decálogo, de los 12 puntos que adelantó de algunas reformas. Está el otro tema, y ese me parece que es central, el otro tema sobre la descentralización y el tema de la creación de las coordinaciones regionales me parece que es más complicado y ni siquiera lo veo transitar tan sencillo como, por ejemplo, el tema del presupuesto. ¿Cuánto cuesta la descentralización? ¿Cuál es el plan para hacerlo? ¿Cuáles son las implicaciones sociales? Eso no se ha aterrizado y creo que hasta hoy, digamos que son anuncios ambiguos. Es el caso que del Estado están- Mayor, es que el caso del están- Estado Mayor que- presidencial. sí. Lo vimos la semana con la presencia, si hubiese ocurrido con otro candidato, con la presencia del FBI en sus oficinas, hubiera habido quien se hubiera rasgado las vestiduras en aras de la soberanía nacional. El Estado Mayor, yo no estoy defendiendo al Estado Mayor, finalmente pues tampoco los van a despedir porque son militares que regresarán a la Sedena, en todo caso, pero finalmente va a tener que haber un grupo, una fuerza, un equipo, una Ya dijeron que va a ser comisión. civil un poco ahí medio. Sí, pero es que no solamente, camuflado. perdón, Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente de México, no es el candidato López Obrador. Y no solamente ellos. Los visitantes que van a requerir de vigilancia, van a requerir de seguridad. Los que vengan a la toma Los de que vengan posesión. a la toma de posesión. Pues por estrategia, por incluso, estrategia. ¿no? O sea, Pero para ordenar son a la cosas que no gente. se pueden aterrizar tan fácilmente por simple lógica, porque hay que ver. El Estado Mayor no solamente es cuestión de seguridad, es cuestión de logística. Exacto. De preparar viajes, de saber a dónde van a Sobre llegar. todo es eso, Es más eso, que más la que la seguridad. seguridad. Prepárate porque ahora va a volar en vuelos comerciales. Sí, Yo quiero imaginar esa entonces, para- logística. Pero ya lo vamos a ver en la reunión de Puerto Vallarta. ¿no? Ya dijo que Ahora, yo se quiero va a ir a un regresar al vuelo tema de la comercial. descentralización, Ahora, Pascal. nada más me gustaría acabar la idea. Sí, ese es otro tema, el del Estado Mayor. Pero el que me parece más grave. No, yo lo pongo como ejemplo de todas estas Sí, de cosas que no están propuestas, claras. de que no están claras. A ver, es un periodo para ir descubriendo realmente hasta dónde va a llegar el cambio y qué significa en concreto con medidas o anuncios o globos sonda, porque no me queda claro en algunos casos qué son, hasta dónde las va a llevar. Uno es, por ejemplo, el Estado Mayor, pero el otro, el que me parece más interesante, es el tema del federalismo, porque este asunto de las coordinaciones regionales a lo que está apuntando es a una transformación de la relación
con los gobiernos estatales. Que ya había Y comenzado, ¿no? Con el gobierno de Peña, es decir, se transformó ese papel tan pesado que tuvieron los gobernadores en los gobiernos de Fox y de Calderón. Las reformas estructurales significaron un golpe político a los gobernadores. Primero se negociaron con las cúpulas partidistas y segundo, muchas de estas reformas estructurales le quitaron poder real a los gobernadores, por ejemplo, el pago de la nómina magisterial. Ya había en camino un proceso de centralización, de recentralización, pero retomo lo que estabas diciendo, lo está llevando todavía más allá. A ver, es que ha habido una evolución digamos, o incluso una desarticulación de las propias formas de relación del Pacto Federal. En efecto, después de la alternancia, trabajaron un poco como virreyes con el poder concentrado después de la salida del PRI. Y La CONAGO fue una gran idea de concentración de poder. de parte de los gobernadores. De parte de los gobernadores priistas. De parte de los gobernadores. Ahora, en el sexenio de Peña hay dos señales encontradas. Por un lado, sí, coincido, algunas reformas como la educativa debilita el control que tenían, por ejemplo, sobre la nómina magisterial, pero también por el otro lado no podemos dejar de ver que donde se produjeron los mayores escándalos de corrupción, los estados. que alcanzan o superan incluso una también decena fue un tiro en el pie de los propios gobernadores, gobernadores, fue ahí. Pero ahí está Y la en ese muestra de que un poder no controlado puede llevar a un exceso terrible. Es que ahí está el problema de la propuesta que está haciendo. A ver, todos coincidimos que los gobiernos estatales necesitan tener contrapesos que debería de ejercer las propias instituciones Locales. Local. como el Congreso local. Claro. La Contraloría local. Sí, pero a ver, los de congresos eso- locales nunca han sido un contrapeso para el gobernador. O sea, bueno, es que- decir que es el que no Congreso te- de Javier Duarte fue su contrapeso, de Es que César no Duarte. tenían, porque eran del mismo partido. Siempre, Hoy vas a siempre tener 22 congresos. Siempre terminaban ahí las cosas arregladas. Pero es que ahora ya viene una nueva época, viene viene una nueva época a nivel de la relación estatal entre el gobernador y su Congreso. porque arrasó, A ver, es que ese arrasó es- Morena en por lo menos 20 congresos. Ahí está un cambio al interior de los equilibrios de fuerza en los estados. Pero ahora lo que vas a hacer es justamente, lo decía Galarza, también coincido con él, hay una centralización del poder porque esta clase de figuras, yo me pongo a pensar que además pueden ser los candidatos de Morena en los próximos Es procesos que lo son, de electorales. alguna A ver, manera yo lo quiero son. entrarle con eso. Yo quiero entrarle con eso. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Nada más para acabar la idea. A ver, gente que esté dependiendo directamente del presidente como especie de procónsules. ¿Con quién crees que en los estados van a ir a negociar el presupuesto a los distintos actores yo no le veo económicos? problema. Yo no ¿Con le el veo problema en gobernador ese sentido. o con él? Con el Congreso. Yo no le veo con problema él. en ese sentido. Con el enviado del presidente. Claro. Tú lo decías, lo que está sucediendo en la, en la casa de campaña. Exactamente. ¿Existe el riesgo de que se conviertan justo en eso? En procónsules, en vez de solamente supervisores o solamente contrapesos. En cualquier caso, es una figura que no estaba, Exacto, nueva. nueva y que tiende a modificar los equilibrios al interior de los poderes del propio Estado. Ok, bueno, a mí sí me gusta la idea de trasladar a las secretarías. Creo que es un plan que no ha quedado suficientemente explicado. Es decir, primero habían dicho, vamos a repartirlas así en los estados, no solamente las secretarías, sino algunos otros organismos del gabinete ampliado. No ha quedado suficientemente explicado. Lo último que escuchamos fue a Joel Ayara, el líder del sindicato de los burócratas, que dice, bueno, vamos a tener los acercamientos con el futuro gobierno para saber de qué manera se va a dar. Lo que sé es que va a ser escalonado, que va a ser, decía Joel Ayala y también parte del equipo de Andrés Manuel, va a ser escalonado, vamos a empezar con algunas secretarías y vamos a empezar con algunos estados. Sí veo efectivamente a otro tipo de virrey, con esta concentración de las delegaciones de todas esas carteras en una sola persona. También veo una construcción de una gubernatura, pienso en el caso del Estado de México, ¿no? Delfina Gómez, que estuvo a punto de ganarle, varios, Alfredo Bonilla, del Mazo. Bonilla. Baja Eso, California tiene elecciones solo de por gobernador poner el año una. que entra. Luego está Lomelí también en Jalisco y hay varios casos, ¿no? Claro, o sea, es una decisión política que yo no sé si dé el resultado administrativo, efectivamente, ahí yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, pero ahí vamos a tener a figuras que efectivamente pero van a ser el contrapeso y que se van a enfrentar con estos liderazgos de gobernadores que, perdón, en los últimos años, no todos y salvo excepciones, han hecho
francamente, lo que se Pero les ha fíjate el pegado la vuelco, gana, ¿eh? fíjate el vuelco de lo tecnócrata hacia la nadie lo vida discute. política. El tema es si la solución es la correcta. Bueno, vamos a verlo, vamos Ese a es el verlo. tema. Lo tiene Nadie que discute detallar. eso. Es decir, no es un personaje, tiene que armar un equipo para administrar estas delegaciones. Aquí en esta mesa, antes de las elecciones, hablábamos de que no había puentes tendidos. ¿Se acuerdan? ¿Qué iba a pasar el 2 de julio? Ya volvió a salir el tema, porque tú lo pusiste, los partidos. Los partidos están deshechos. Sí, yo creo que, perdón, pues los dirigentes Están panistas... aniquilados. Aniquilados. O sea, desechados. ¿con quién va a negociar ¿Con quién en el va a PAN, por negociar? ejemplo? ¿Con quién va a negociar? ¿A quién citan? ¿Quiénes son ¿Quién los interlocutores? ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Quiénes son? Ni siquiera importa. Por supuesto Han que no dejado de importa. ser el PRI, el PAN Y y ese el es un PRD problema han dejado de ser que- útiles como partidos de oposición. no sirven ya como oposición. No. Entonces, y por otro lado, Sí, el tsunami los barrió. Los barrió. entonces, ¿con quién se sienta a negociar? Del PAN. Pues el nombre que me digan ustedes. El que digan, es igual. No vale, es da igual. lo mismo. Y con el PRD y con el PRI. Sí. Bueno, entonces primero hay que ver eso. Entonces yo creo que no importa que son los partidos, pero eso sí tiene un reflejo, sí es una referencia hacia estas figuras de los coordinadores, porque en los estados, si a nivel nacional estos partidos, los tres grandes partidos que existieron, están Ahora, ¿se fueron de terminados. vacaciones en esos partidos, Gerardo? ¿Estás Pero de acuerdo? es lo que yo Pasaron digo. dos Y dos están de semanas vacaciones. en la Están que Andrés catatónicos, Manuel ¿no? López Están Obrador... catatónicos. Bueno, pero que, a ver, es decir, No. él lo... Sí, ni lo uno entiendo, se ha están activado el asunto. catatónicos. Pero Oye, de Pascal, vacaciones es decir, sería hasta positivo, dice. ya pasó, ya los atropelló el camión, ya hay peritos en la zona, ya están allá levantando, ¿no? Recreando la escena. Es decir, ya llevan 2 semanas, ya lleva 2 semanas Sí. en el PAN donde no han Porque decidido no quién se saben va a qué quedar en el hacer. partido. Andan viendo si corren del partido Frosina, si corren del partido a la Valle, ¿no? O Si al corren del propio partido Calderón. al propio Sí, sí, presidente sí. Felipe Calderón. En el PRD... Están haciendo su más ajuste cerca de del cuentas. 3%. El ajuste de cuenta interno al mejor de los Pero se casos. están repartiendo los restos del naufragio. Sí, las tablitas que quedaron, que llenaron la Y lo plaza. local, los estados también. Es decir, En- tenemos en un Silvano algunos. Aureoles que a ver cómo va a quedar. Levantó la mano, dijo yo voy a votar por Mid. En algunos casos sí, quizá, y luego inmediatamente se habla. Bueno, creo que el PAN está mejor estructurado en Guanajuato y en Chihuahua que en Pues le Jalisco. ganaron, Porque pues le ganaron. ganaron, El pues PAN sí. tiene una batalla en ese momento que es la gubernatura de Baja California, que es la única que se juega en los próximos años. Así es. ¿No? ¿Cómo le va a hacer el PAN para retener esa gubernatura que la tiene desde Rufo en el 89? Sí. ¿Cómo le va a hacer frente a Bonilla, que es el superdelegado o el procónsul, como dice Pepe, que va a ser el candidato a la Fíjese, gubernatura? hay una experiencia en el gobierno de Salinas, hay que recordarlo, que se hablaba de los famosos delegados de Pronasol, que se volvieron en eso, porque manejaban los recursos a nivel, a nivel eran los estatal. hombres fuertes. Los hombres fuertes. Todo el mundo iba, porque sabían que allí se resolvía el problema, como tú lo dices. Entonces, era nomás el programa que ahora sigue conociéndose con sus oportunidades y progreso y todo. Pero a mí me quiero poner esto, y ustedes se los pongo a la mesa si ustedes quieren entrarle. A mí me parece que estamos muy sorprendidos, porque esto debió ocurrir en el año 2000. Y no pasó. No pasó. Ni siquiera en la etapa de transición. ¿Qué de ni todo en el lo de los primer dele- gobierno. No, todo, No, todo. esta La nueva reforma, relación. esta nueva relación, la Es que sorpresa no lo de vio. decir, llega un Ni nuevo se lo gobierno esperó. y hay Ni que lo vio. hacerlo. Y un mes después dijo, ¿y yo por qué? Claro. Con un problema menor. Porque ganó la tesis Santiago Krill frente a la de Jorge Castañeda. Exactamente, y no desmantelaron el viejo No lo sistema. desmantelaron. Ahora, no están desmantelando el viejo sistema, están fortaleciendo el viejo sistema de lo poco que se había caído con todas las luchas no de 18 años, de 50, de 60 años que se habían avanzado. Ese es el asunto. Y entonces por eso estamos sorprendidos, porque esto no ocurrió con la otra transición en el 2000. Y durante 6 años, senador de muertito, como decía el propio presidente Fox. Ahora sí estamos viendo otro estilo. Por eso, es lo que yo digo, bueno. es la diferencia absoluta. Lo decía, el estilo personal de gobernar, y no solamente es la sorpresa de decir, hoy sí se quiere cambiar cosas, no se van a dar de a muertito. Pero Eso es que lo quiero decir. ahora regresan los políticos sí, a hacer eso es- política en el país. claro, sí. Ya no es la visión economicista de administrar un país. Hoy, con este cambio y después de la elección, lo que estamos viendo es el regreso de las formas de administrar el país bajo la perspectiva de los Pero políticos, sí lo económico, sí lo no económico, de los Martín. administradores. Pero hay una cosa que sí se repite y a mí me preocupa mucho. Y es, a ver, en los gobiernos anteriores a lo mejor la respuesta fue descentralicemos, fortalezcamos No, bueno, los el órganos INEGI no lo han autónomos. terminado de descentralizar, No, nada más, el INEGI. déjame acabar la idea. No, por ejemplo, Fox. Es órganos autónomos como creación del INAI y otras instituciones autónomas. Hoy, a lo mejor, la tendencia está siendo a centralizar.
Hay países que se centralizan y hay países que se descentralizan. El tema no es que una u otra sean malas per se. No. El tema es cuando, y ahí se pueden parecer tanto. No, bueno, Fox la como misma historia de Fox, México hay esa experiencia. Sí, el problema es cuando el origen de la decisión es política para responder con instituciones a problemas coyunturales. O sea, como hubo corrupción innegable de los gobernadores en el sexenio de Peña, pues entonces vamos a modificar prácticamente en los hechos el federalismo para poner procónsules y entonces tratar de atacar ese problema, sin prever cuál es el efecto que eso tiene en el largo plazo en las relaciones del Pacto Federal. Eso es lo que me parece Bueno, lo tienen que explicar. No Para solo eso son explicar. estos y planear estos y no entrar por la Lo que puerta tú estás falsa. diciendo es que están sobreponiendo una estructura política Claro. sobre la estructura legal federal que hay Claro. en el país, ¿no? Que los cambios institucionales no son, digamos, por construir cuál es el modelo de relación que queremos tener los estados y la federación, hacia dónde va este país, ser más centralista, ser más... No, tenemos un problema coyuntural como es la corrupción de los gobernadores y en función de eso modificamos las instituciones. Ahora está aprovechando el Esa es la triunfo bronca. Andrés Manuel y el arrastre que tiene. Es decir, estamos frente a alguien que obtuvo todo eso el 1 de julio y está poniendo las reglas Por eso, y a ese su es el beneficio riesgo, y a ese es su el riesgo, conveniencia. Nacho, ese Sí, es el es riesgo. un riesgo. Por eso digo... O sea, el que alguien acumule ojalá y lo explique. tanto poder, pues conlleva un riesgo en cualquier democracia. Dos cosas. Bueno, Bueno, la Porfirio gente Muñoz votó Ledo así. dijo hace unos días, no podemos tachar de antidemocrático a un gobierno que fue votado como votaron por López Obrador en las urnas. Estoy totalmente de acuerdo, no por tener la mayoría que no nos imaginábamos va a ser antidemocrático. Y las gubernaturas que pero, ganó. pero sí hay un riesgo, tanto para quien no logra, como nos pasaba antes, para quien no logra el total apoyo de los votantes, sino que el votante divide su voto entre varios partidos, como ahora también el control absoluto del poder también corrompe Pero eso le pasó a Fox y a absolutamente. Calderón y no lograron hacer nada en sus sexenios. Totalmente por de el voto acuerdo. dividido. Exactamente. Tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos enseguida con esta discusión. Esto es Entre Líneas, no se vaya. Muy bien, se calentó. Bueno, esta discusión, que creo que ha sido muy rica, también ha tenido que abordar demasiados temas, porque en 2 semanas la cantidad de temas impresionante. que han puesto en la mesa, o que ha puesto en la mesa, por decirlo claramente, el virtual presidente electo, es enorme. Ha estado con los legisladores, ha estado con los gobernadores, ha estado con los empresarios, ha estado con los representantes del gobierno de Estados Unidos, que tendríamos que dedicar un programa completo Solo de a eso, hablar a esa reunión. solamente de Del la tema. próxima relación con Estados Unidos. Tiene demasiadas, yo preguntaría esto, ¿tiene demasiadas, como se dice, ollas en la estufa el virtual presidente electo, Martín? Efectivamente, yo creo que administrar un país como México y más en estos tiempos tan efervescentes, no solo a nivel externo, sino a nivel interno. Yo recuerdo cuando ganó Vicente Fox en el año 2000, hubo una serie de reuniones con sectores de la prensa. Pero todo era más pausado, ¿no? Totalmente, porque las redes sociales no estaban tan activas como ya están en este 2018. Y aparte, la demanda de cambio fue totalmente diferente. Yo ahí coincido con Galarza. Galarza decía, en el 2000 no lograron desmantelar el sistema político nacional porque prácticamente había una connivencia entre el PRI y el PAN en sus formas de manejar o de administrar o en su visión política de Terminaron cómo gobernando dirigir juntos. un país. Exactamente, de ahí una de las banderas de López PRIAN. Obrador en la campaña, que fue el PRIAN. Exactamente. Bueno, ahora la demanda de la sociedad yo la percibo totalmente diferente, es decir, cambio de formas, cambio de la imagen que tenemos de los políticos, cambio en muchas cuestiones del modelo aplicado en los últimos 30 años para administrar al país, es decir, hay un hartazgo que se dio con Fox, pero de otra manera, no como se está dando ahora, mucho más activa, mucho más virulenta, diría yo, y con una capacidad de generar información todos los días. Yo creo que, como decías, Pascal, hay muchos fierros en la lumbre, porque creo que el país ha llegado a niveles ya inaceptables en muchas cuestiones de violencia, en muchos temas de corrupción y sobre todo en el comportamiento de nuestra clase política. De acuerdo. Y fierros muy calientes.
hay que decirlo. Sí, no esperan más tiempo. Sí, creo que el bono democrático no va a ser tan amplio como se piensa, por lo menos de la gran mayoría. A ver, la gran mayoría no está en discusión, el avasallamiento no está en discusión. Hay ejemplos en México, por lo menos uno ahorita que se me viene a la mente, terribles, el del Bronco. El Bronco obtuvo más o menos el 49-50% de la votación en Monterrey. La suma de los candidatos, Felipe Jesús Cantú, si no me equivoco, del PAN y Ivonne Álvarez del PRI, sumados sus votaciones tampoco le pegaban al Bronco. Es un fenómeno más o menos similar. Y en Pero el Bronco no tuvo esta supermayoría no, en el en el Congreso, por al supuesto, contrario. pero por lo menos en lo personal. Y en 5 años se acabó. Pero tampoco el equipo que trae Andrés Manuel. No, pero finalmente el asunto es de un solo hombre. Creo que incluso va a ser... Pero lo que está pesando es la mayoría legislativa, ¿no? Sí. Es lo que le da el poder. Porque le da el poder a Andrés Manuel, el poder unipersonal, si retomamos el estilo personal de gobernar, recordando a José Villegas, el poder unipersonal del presidente. Sobre esto se ha escrito en México mucho, la presidencia imperial, el líder nato, el presidente... el presidente del partido. silla del águila. la ¿Pero silla en del serio águila. ves a la Suprema Corte permitiendo eso? Yo creo que al final, la Suprema Corte también le damos poderes que no tiene. La Suprema Corte, por ejemplo, la descentralización administrativa, pues a lo mejor interviene en un amparo de un burócrata que no dicen quiere que ir. va a haber una lluvia. pero si no se reforma la Constitución, y no será necesario reformar la Constitución para la revisión, no tiene por qué intervenir. Es una descentralización administrativa. Digo, es una descentralización administrativa, no tocan la Constitución. Cuando se sacó El INEGI. al INEGI, ¿no? O los empresarios permitiendo que un presidente... A los empresarios les interesa una cosa. Mientras ellas pueden hacer negocio, van a jalar con que sea. A ver, a mí me preocupa esa concentración de poder, porque pongo el caso del Bronco, que no fue total, pero cómo se cayó. Segundo, me voy para atrás. Las finanzas nacionales. Sí, qué bueno que se haya dicho la autonomía del Banco de México, qué bueno que esté el señor Ursúa, que tiene muy buena fama. Es incluso maestro de muchos de este grupo de tecnócratas. Trabajó con Andrés Manuel en el No, gobierno trabajó aquí en el de la Ciudad gobierno de del DF, México. pero también es maestro de muchos de los tecnócratas sí, que les hemos maestro llamado de tecnócratas teoría económica. de teoría económica. Pero en el primero que yo recuerdo, más o menos, bueno, primero Ortiz Mena y después Hugo B. Margain, al final del desarrollo estabilizador. Hugo Margain fue secretario de Hacienda muy poderoso con Luis Echeverría. Y un día resultó que se cayó de un caballo y que por eso renunció a la Secretaría de Hacienda. El chiste que se hacía, a lo mejor tú lo recuerdas, era se cayó del caballo de Hacienda. ¿No? ¿Por qué? Porque tomó una decisión de devaluar el peso o alguna cosa así que le pegaba a la paridad peso-dólar. Y entonces, un domingo se cayó de un caballo y ya no, el lunes ya no pudo ir a la Secretaría de Hacienda. Se armó la especulación de por qué había sido, de qué no había sido. Y finalmente Luis Echeverría dijo, las finanzas nacionales, que quede claro, siempre se han manejado desde Los Pinos. Ahora ya no se va a poder decir de Los Pinos, se va a decir desde Palacio Nacional. Exacto. Ese es el riesgo que yo le veo. Que la decisión de Ursúa y del equipo de trabajo de Andrés Manuel sea correcta o más o menos correcta, y que de repente el presidente diga, perdón, todo se maneja desde Palacio Nacional. Ese es el problema, porque estamos regresando al presidencialismo mexicano, al paternalismo que tú hablabas, al corporativismo, ¿sí? Donde todo mundo se plega. Esa es mi preocupación nada más. Lo demás, por supuesto que tiene mayoría, eso no está en discusión, la mayoría del Congreso, y eso es lo que le da el gran poder, el poder hacer los cambios. Mientras no se toque la Constitución, la Corte no podrá intervenir. Sí, un burócrata que se ampare porque no quiere irse a Chetumal o a Guadalajara. ¿No? Pero lo demás no es, si hay una división de poderes, pero la Corte no es un contrapeso más que un contrapeso jurídico, un contrapeso constitucional en la interpretación de la Constitución. La Corte decía yo y creo los que- otros poderes fácticos Es también. que yo creo que Bueno, es otra cosa. Yo creo que son dos temas, ¿no? Sí. Un tema es justo, y coincido con lo que dice Galarza, el saber que el bono democrático, porque ya tenemos esa experiencia, no es eterno, es lo que en buena medida explica, digamos, la preparación y la rapidez con la que han actuado. Yo creo que tienen claro de que tienen que dar resultados muy rápido. Y ese está siendo, digamos, el criterio que está dominando buena parte de sus movimientos. En ese sentido, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante, en ese sentido, ¿cómo juega el periodo de transición con un equipo que está actuando, asemejándose mucho a un gobierno, con un gobierno real disminuido? Si estos 5 largos meses es tiempo que empieza a correr para el equipo de Andrés Manuel López Obrador, y lo cual
va a cortar todavía más la tolerancia que tenga el gobierno o la luna de miel, como se le quiera llamar. ¿Crees que podría operar en su contra este largo plazo, Pepe? Yo creo que tiene riesgos. Desde la primera reunión con Peña fueron enfáticos en decir: nosotros no vamos a tomar decisiones y vamos a esperar a que termine el encargo del gobierno saliente. Sí. En la práctica, porque no pueden legalmente, pero políticamente. en la práctica pareciera que están gobernando, como tú dices, como una especie de gobierno en funciones. Yo creo que sí hay riesgos sobre incluso la incertidumbre que puede generarse para muchos actores de a quién acudir. ¿Voy a ver al presidente saliente o voy a ver al presidente Las entrante? circunstancias los ¿Quién llevan es el que va a eso. decir? La propia decisión del gobierno de Donald Trump de mandar una delegación como la que mandó el viernes pasado. Eso es inédito, Es A una las oficinas decisión de transición, Luego, además. el decir del propio gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la observancia, la construcción, la redacción del presupuesto va a involucrar al próximo secretario de Hacienda. Es decir, pues ya está pasando. Ahora, La negociación del TLC. La negociación del TLC, etcétera. Como un asunto, la verdad, bien cómodo, porque pues no son constitucionalmente gobierno, ¿no? Pero ya están tomando, ya están tomando decisiones. Pero no sé, Nacho, no sé. Yo creo que una vez que pase la parte más dulce de la luna de miel, que son estos días posteriores a la elección, y que comiencen a ser cada vez más visibles y cada vez menos visible el gobierno formal, el gobierno que está actualmente en funciones, yo lo que me pregunto es si la tolerancia de la gente comenzará a corroer, o las expectativas, no la tolerancia, las expectativas comenzarán a corroer al equipo que formalmente no es gobierno, pero que está pareciéndose mucho a un gobierno. Yo creo que ellos lo Seguramente va a saben, haber ¿no? el desgaste, sí. Yo creo que justo ellos lo saben. Por eso la Pero hay algo. necesidad de estar, por eso las acciones que están tomando para estar preparados y dar resultados lo antes posible, incluso con el riesgo de la etapa de transición, que siempre podrán decir, por otro lado, Sí. lo dijimos, este no es todavía nuestro periodo, empieza a partir Sí, y hay del que primero, verlos, pues, en acción. y la gente lo puede tomar. Pero a mí, junto con eso, lo que me preocupa es que se tomen decisiones o se puedan tomar decisiones en el próximo gobierno de gran calado sobre, por ejemplo, el federalismo, sin discutirlo. Es que hay dos O sea, no estamentos, estamos Pepe. discutiendo el federalismo. ¿Hacia dónde va el país en Nunca se ha términos de discutido. en qué modelo? Nunca se ha discutido. Por eso. Es pero que ese es en un gran realidad hemos problema. sido una Es un república gran problema. federal, más bien. O sea, en ¿tú el- crees en que la creación del centralizar, país imitamos, Claro. en la creación si del vamos país a imitamos centralizar el ahí modelo un país más estadounidense, pero federal, hay realmente que nunca se ha discutirlo. aplicado, ¿no? La O sea, gente nunca estaría hemos de sido un acuerdo. país federal. Pero yo no creo que lo vayan a discutir, ¿eh? O sea, volvemos a lo mismo. Este es un estilo personal que se va a imponer y se En va la a imponer práctica. porque Pero se ¿qué va es a lo que te imponer en la preocupa en la práctica. práctica que no se discuta de lo que dices tú, La Federico? relación No Estados, tener muy claros justamente gobierno cuál federal. es el modelo hacia adelante. de Vamos a relación. seguir siendo un país como hasta ahora, en el que las va a ser tendencias fácil han cambiarlo. sido descentralizadoras, o vamos a regresar, digamos, a un modelo centralista. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? Pero no para los próximos 2 años o para meter a 3 gobernadores a la 15 cárcel. años. Exacto, hacia los próximos 20 o 30 años. Eso es lo que me preocupa. El tema económico no estamos no- viendo no. el país hacia adelante. No hay un modelo de a dónde queremos poner a México y cuáles son todas las instituciones que necesitamos para lograrlo. Yo quiero regresar al asunto de las expectativas y esto del cómo es el bono democrático. Es que hay dos estamentos. Nacho ya lo tocaba. Sí, los partidos, los poderes establecidos, los poderes fácticos, sí. Y tienen ciertas expectativas y saben bien cómo ver el futuro, ¿sí? Tienen asesores, tienen empresas consultoras, tienen esto, aquello. Ese es un estamento en que seguramente por eso la luna de miel ha sido muy estable con ellos. El otro estamento es, no puedes decir nada porque ahora te acusan de clasista. El votante común y corriente, lo voy a decir así para que no se entienda otra cosa. El votante común y corriente, que quiere lo que Martín planteó al principio del programa. Quiero que me resuelvan mi problema de mi colonia porque es irregular. O quiero porque no hay agua. Y entonces Bueno, ya pasan... fueron los de Atenco a la casa de Sí, gobierno de claro, Adán ese es el López asunto. Obrador. Entonces, ese bono a exigir que democrático. los tomen en cuenta, Sí, ¿no? yo solamente- ese estamento, ese es el que donde se va a diluir más fácil el bono democrático, porque, pues, por mucho que quieras, no vas a poder. Primero van a faltar 5 años. Y vamos, para conectar el agua a una colonia popular en la Ciudad de México, híjole, todo el mundo lo sabemos cuánto tiempo dura, ¿no? Vamos a decir que si lo empiezan a hacer y están preparados, como dices tú, Pepe, que yo lo creo también, bueno, dicen, ya están empezando y entonces van a ir disminuyendo. Pero toda aquella promesa casi personal que toman ese estamento de votantes,
que no se cumpla, se va a revertir muy fácilmente. En Porque desilusión, regresamos, sí. sí, desilusión, porque regresamos al asunto del paternalismo de tú me resuelves mis problemas. Pero ya lo estamos empezando a ver explicando en buena medida, ya con los especialistas que, insisto, ya estaban preparados para este momento, al próximo secretario de Hacienda, a la Sí, próxima secretaria pero ahí, de Economía, al próximo Nacho, secretario pero de ahí Gobernación. también hay dos estamentos. Creo que las personas involucradas en esos sectores lo entienden perfectamente bien. Es más, nosotros más o menos lo entendemos. Los votantes aquí. no necesariamente. Los votantes no el necesariamente. Es decir, a mí no me importa que el... Sí, yo quiero ver que la gasolina baje. Que baje. Oye, pero es que el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo subió tal No, y de cosa. ahí el dijeron, impuesto hasta el tercer año va a empezar a y bajar. el IEPS lo estamos aplicando así. No, pero no bajó. Sí, con ciertas condiciones, además. Sí, sí, Entonces, ese es... Sí, o sea, la discusión sobre lo real sí, o lo sí, nominal es lo le da exactamente igual a la gente. Sí, y ese un es tema el de bono que no cuánto va, cuesta. que creo yo que se puede diluir muy Ahí rápido. podría haber un primer desgaste en estos 5 meses que dices, Pascal. Porque efectivamente van a empezar las explicaciones de los cómo, de los plazos, de las condiciones, para ir, ¿no?, echando a andar el 2 de diciembre. ¿No? O sea, yo de alguna manera me tranquiliza, no sé qué piensen ustedes, porque yo sí creo que el 1 de julio terminó el 2006. Yo sí coincido en ese asunto, y el nuevo gobierno llega con muchos pesos desechados, pues, Sin en ese lastres, sentido. sin Sin lastres. lastres, ¿no? Y eso de alguna manera les va a ayudar. Creo que lo otro, que es poner las reglas políticas regionales, lo local, que va a determinar, y como lo determinó el pasado 1 de julio, el futuro electoral, económico y de gobernanza de este país. Lo local va a determinar el asunto de seguridad nacional, por supuesto, también va a poner las reglas, y ojalá y el nuevo gobierno entienda esas circunstancias y esas necesidades que desde lo local esta gente que votó, no solamente para que baje la gasolina, sino para que terminen las balaceras, Claro. para que terminen las extorsiones, para que los chavitos puedan ir tranquilamente a la escuela sin el riesgo de una bala perdida o sin el riesgo de un levantón, puedan ver una diferencia. Ojalá y eso lo puedan leer, y desde estas realidades locales se puedan construir o mantener los bonos que ganaron el 1 de julio y que pueden mantener la siguiente intermedia, ¿no? Otra diferencia que también veo con respecto del 2000 es la empatía que hoy noto de la gente en la calle con este tipo de medidas mediáticas, de que vamos a vender el avión, de que yo voy a viajar en vuelo comercial, nos vamos a ir a vivir a un departamento cerca de Palacio Está Nacional. padre, vamos a entrevistar al vamos a presidente cerrar en una los sala de pinos, espera, Martín. Exacto. Va a estar bueno el En parte la campaña no ha terminado. Es la ruptura de una serie de paradigmas que se venían viviendo en los últimos 60 años, ¿De 70 estilos de años, gobernar? y ahí es donde regreso yo a este resurgimiento de esta antigua máxima que decía Cosío Villegas. de Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. Muy bien, pues tenemos que dejarlo ahí, esta discusión. Creo que va a haber oportunidad de analizar mucho más lo que suceda en este periodo de transición. Por lo pronto, el virtual presidente electo dijo que se va unos días de vacaciones, así que a lo mejor en esta semana tal vez no sea tanto el tema, porque ni siquiera dijo a dónde se iba, porque dijo que si decía a dónde se iba, entonces no iban a ser vacaciones, y creo que tiene absolutamente Claro que la sí. razón. Muchas gracias a nuestros panelistas por esta interesante discusión de esta noche, y sobre todo gracias a usted por haberla seguido a través de su televisión. Soy Pascal Beltrán del Río, hasta la próxima.